Le invito a abrir su Biblia en esta mañana. En el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 18 al 21, vamos a leer en esta mañana. Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec y haz la guerra hasta que los acabes. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, oveja y vaca, la primicia del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje: la fe que conoce a Dios. La fe que conoce a Dios. Hermanos, para ser una persona bendecida, hay que tener una fe que conoce a Dios. Conocer a Dios es el fundamento de la fe. ¿Cómo puede creer uno en un Dios que no conoce? Hermanos, para creer en Dios, tenemos que conocer a Dios. Tiene que saber acerca de Dios para convertirse en una persona que cree en Dios. ¿Usted puede creer a una persona que no conoce absolutamente nada? No se puede creer en un Dios que no conoce. Para ser un creyente que cree, hay que conocer de Dios. Pero lastimosamente, hoy en día la gente cree en Dios sin conocerle. Muchas personas no quieren conocer a Dios, no conocen la esencia de la fe y no viven una vida de fe y dicen que todo se puede por la fe. ¿Será? Esta clase de fe no tiene sentido para Dios. No me conoce a mí, no conoce la esencia de la fe y no vive una vida de fe. Y solo por la boca dice: todo lo puedo en Cristo. No tiene sentido esta clase de fe. Hermanos, cuando uno lee la Biblia, solo enfoca en cómo recibir la bendición de Dios y no hace ningún esfuerzo para conocer a Dios. Esta es la realidad de los muchos creyentes hoy en día. Y algunas personas no interesan en conocer a Dios y solo buscan el misticismo para recibir bendición fácilmente. Por eso caen en la palabra de falso profeta y estafadores espirituales y llegan a falsa creencia en un camino equivocado. No quiero atacar a nadie, a ninguna iglesia, pero ¿cuántas iglesias están guiando a la iglesia, a sus feligreses,
a un camino equivocado, porque no enseñan a Dios y no quieren conocer a Dios. Hermanos, alguna persona no entiende sobre la fe, sobre Dios, por eso no llegan a ser un creyente que cree en Dios. Dios es un Dios de principio. Debemos tener fe de principio, no fe de superstición, no fe supersticiosa. El conocimiento que necesita aprender antes de cualquier conocimiento es el conocimiento de conocer a Dios. Tenemos que conocer a Dios para ser bendecido y para ser un creyente usado por Dios. Proverbio capítulo 9, versículo 10 dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y vea, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Por eso dice que hay que enseñar primero a los niños el conocimiento de Dios antes de enseñar a otro conocimiento. La base primordial de todo lo conocimiento es llegar a conocer a Dios. Pero lastimosamente hoy en día la gente no tiene interés de conocer a Dios. Hermanos, antes de ser un médico, hay que conocer a Dios. Antes de ser un abogado, un profesional, un pastor, antes de ganar mucho dinero, hay que conocer a Dios. Porque si no conoce a Dios, ese dinero lo lleva a la perdición. Esa profesión lo lleva a la perdición. La base primordial de todo conocimiento es Dios. Pero la gente hoy no quieren conocer a Dios. Por eso no llegan a creer verdaderamente en Dios y van a una fe equivocada. Conocer a Dios significa conocer la naturaleza, los atributos y el carácter de Dios. ¿Usted tiene conocimiento de Dios? ¿Sabe cómo es Dios? ¿Cómo es su Dios? ¿Con qué conocimiento usted cree en Dios? Si decimos que creemos en Dios, pero si no sabemos cómo es Dios, podemos estar engañando a nosotros mismos. Es una fe que nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cómo cree a un Dios que no conoce? No sé, pero yo creo. Absurdo. Y esa es la realidad de nosotros hoy en día. Hermanos, la Biblia da testimonio de Dios. Desde el libro Génesis hasta el libro Apocalipsis nos da testimonio sobre Dios. Nos enseña sobre cómo es Dios. Por eso Jesús oró así a Dios antes de ser crucificado. En Juan 17, Jesús oró así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Se refiere a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Que conozcamos a Dios y a Jesucristo. Esta es la vida eterna, dice Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1 a la iglesia de Éfeso, dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, y vea, y revelación en el conocimiento de Él. Que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para que conozcamos a Dios. Apóstol Pablo está diciendo: hay que conocer en quién creemos nosotros. Y ese conocimiento a Dios nos lleva
a una fe verdadera que hace recibir y gozar de la bendición verdadera de Dios. Hoy en día la gente no tiene interés, ni le interesa conocer de Dios. ¿Qué clase de Dios es nuestro Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? Hermanos, Dios es un Dios de justicia. Es un Dios inmutable que no cambia bajo ninguna circunstancia. Dios es un Dios de amor y de ira también. Muchas personas generalmente se resisten a la idea de que Dios es un Dios de ira. Es por eso muchos predicadores hoy día presentan a Dios solo como un Dios de amor y enseñan en esta manera: Dios es amoroso, Dios es bueno, Dios te bendice, Dios te da todo, Dios es buenísimo. Y llegan a decir: Diosito buenosito, dice. Pucha. Hermanos, ¿sabe una cosa? La ira de Dios se refiere al atributo justo de Dios que no puede tolerar a los pecados. No sé si le dejo entender. La ira de Dios es un atributo justo, un carácter justo de Dios que no puede tolerar el pecado. Así es nuestro Dios, es amoroso, es de amor, pero de ira también. Es de justicia, no hace acepción de persona. Cada vez que yo conozca más de Dios, trato de vivir una vida conforme como conozco a Dios. La gente que dicen que cree que hacen maldades, la hacen porque no conocen a Dios. Si conocería a Dios, no podría hacer. Hermano, no hay bendición en nosotros hoy porque no conocemos a Dios. David fue un hombre que recibió la gran bendición de Dios. Dios llegó a decir que era un varón conforme a mi corazón. Dios había dicho, solo a David, un varón conforme a mi corazón, y Dios lo bendijo, Dios lo prosperó. Este David había perdido el temor a Dios y deliberadamente mata a Urías, quien era su soldado fiel, y toma a Betsabé, que era su esposa, como su esposa. Y como resultado, un tremendo juicio de Dios viene sobre la vida de David y sobre su casa. Aunque sea amado, aunque sea un varón conforme al corazón de Dios, si hace maldad, Dios lo castiga. Tenemos que conocer a nuestro Dios para que podamos recibir la verdadera bendición de Dios. Hermanos, entonces, después de lo hecho que había hecho David, Dios manda el profeta Natán y le dice en esta forma: segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 19, versículo 9 en adelante, dice así. El profeta Natán le dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, vea lo que dice: no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer.
Hermanos, nuestro Dios es un Dios de amor, sí, pero de justicia también. Apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 2, el cual pagará a cada uno conforme sus obras, sin acepción de persona. Y Romanos capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pablo sigue diciendo, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Vea, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Dios no hace acepción de personas. Sea quien sea, lo hace pagar cada uno conforme a sus obras, conforme como ha sembrado. Hermanos, yo después de que conozco a este Dios de justicia, ya trato de no hacer la cosa injusta, porque yo sé cómo es nuestro Dios. Muchas personas caen en una fe equivocada delante de Dios. En vez de buscar a Dios, caen en chamanismo. Esta es una fe que arruina totalmente la iglesia hoy en día. En vez de conocer a Dios, llegan a buscar algún milagro o alguna suerte. Y alguna iglesia pide plata para que pueda recibir la bendición de Dios. Que Dios lo guarde. Que Dios lo guarde. Está enseñando chamanismo a la iglesia. Que se arrepienta antes que llegue el Señor. Esperan que Dios haga algún milagro para que todo se solucionara. Por supuesto, Dios puede hacer lo que el hombre no se puede hacer. Pero hay que saber que Dios no obra así. Dios es mucho más justo y con su principio de lo que nosotros pensamos. Dios no trabaja en esa forma. Mucha gente no hace nada. Y yo creo en Dios y Dios va a hacer milagro. Diosito, buenito, hazme milagro. Hace esa oración porque no conoce a Dios. Dios es un Dios de principio, Dios de justicia. Tenemos que tener un concepto, conocer a nuestro Dios. Israel era un pueblo escogido de Dios, un pueblo especialmente amado por Dios. Pero sin embargo, cuando Israel peca, Dios lo castiga, Dios lo disciplina a Israel de acuerdo con los principios de Dios. Dios le dijo a los israelitas que no importaba cuán elegidos fueran, si se extravían, seguramente serían juzgados. Cada vez que Israel estaba yendo por el camino equivocado, Dios mandaba los profetas y le decía para que diesen la vuelta, que se den vuelta de ese camino porque va a llegar a la perdición. Y el pueblo de Israel no quiso volver y cae en la mano de los paganos de Babilonia, de Asiria, y sufren toda su familia, todos sus hijos. Hermanos, ¿sabe una cosa? Vivir una vida bendecida es el resultado de la vida que hemos vivido. No es el resultado de las bendiciones parciales de Dios. Hermano, no es una bendición parcial de Dios, sino es el resultado de lo que ha vivido. Si Dios resuelve nuestro problema con milagros y milagros, ¿para qué los creyentes van a vivir honestamente y diligentemente
Van a esperar milagro nomás. Y permítame decirle, Dios no es un Dios que trabaja aquellos holgazanes y perezosos sean más perezosos. Dios no es un Dios para atender a los holgazanes y perezosos. Así es nuestro Dios. Hermanos, la vida de los creyentes no es una vida sin tribulación, sino una vida que supera la tribulación. La vida de los creyentes no es una vida sin problema, es una vida que supera los problemas de la vida. Así es la vida de los cristianos. Pero muchos creyentes no entienden de esto. Hermanos, Dios dijo a Israel a través del profeta Amós. Dijo así Dios. Amós capítulo 5, versículo 24. Dios dice, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Dios quiere que corra la justicia de Dios y el juicio como río impetuoso en su iglesia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en esta sociedad. Dios quiere esa justicia. Dios no es un Dios de injusticia. Por eso Proverbios capítulo 21, versículo 3 dice así: hacer justicia y juicio es a Jehová más grande, más agradable que sacrificio. Hacer juicio, hacer justicia es a Jehová más grande, más agradable que sacrificio. Que hacer sacrificio, que estar en el culto, que estar haciendo algo en nombre del Señor. Dios agrada más vivir una vida de justicia ante Él, porque Él es un Dios de justicia. Hermanos, ¿de qué está hablando el texto de hoy? Ahora ya vamos a estar conociendo a nuestro Dios. Ya vamos conociendo poco a poco. Pero ahora, ¿de qué está hablando el texto de hoy? El texto de hoy está hablando sobre el resultado de lo que viven una vida de fe sin conocer a Dios. El texto de hoy está hablando sobre el resultado de aquellos que vivan una vida de fe sin conocer a Dios. O sea, ellos asisten a la iglesia, viven una vida de cristiano sin conocer a Dios. Dicen que creen en Dios, pero no conocen a Dios. Hermanos, de eso está hablando el texto de hoy. El rey Saúl que aparece en el texto de hoy fue desechado por Dios porque vivió una vida de fe sin conocer a Dios. El rey Saúl decía que creía en Dios, pero no conocía a Dios. ¿Qué se refiere? Hermanos, la fe es sinceridad y honestidad. La fe es sinceridad y honestidad. Pero el rey Saúl trató de engañar ante los ojos de Dios a Dios. Desobedeció los mandamientos de Dios y cuando fue descubierto se excusó, trató de justificarse y quiso ser astuto. Entonces el profeta Samuel le reprendió por sus errores. Y entonces, ¿qué es lo que responde este rey Saúl? El profeta Samuel dice, el texto de hoy, dice, ¿por qué no cumpliste? ¿Por qué no obedeciste a Dios? Entonces aquí el rey Saúl dice su pretexto.
y quiere ser astuto ante Dios. Vea lo que dice el texto de hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 18 al 19. Y Jehová te envió, está diciendo el Samuel al rey Saúl, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no ha oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Reprende el profeta Samuel. Entonces, ¿qué es lo que contesta el rey Saúl? Vea lo que contesta el rey Saúl. Versículo 20-21. Y Saúl respondió a Samuel, ante bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero vea aquí, más el pueblo tomó del botín oveja y vaca. Mírenlo esta palabra, las primicias del anatema. Cuando Dios mencionó primicia del anatema, era primicia encima del anatema. Va a robar, va a asaltar, de eso va a dar primicia. Miren lo que dice aquí el rey Saúl. La primicia del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Mire, hermano, el rey Saúl, por la fe que no conocía a Dios, llega a ser desechado de Dios. Él creía en Dios, pero no conocía a Dios. Y por esa fe que no conocía a Dios, llega a ser desechado por Dios. Veamos el siguiente versículo 22-23 del texto de hoy. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en el holocausto y víctima como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación. Vea lo que dice aquí. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no sea rey. Conozcamos a nuestro Dios. Hermanos, ¿sabe una cosa? Hoy en día muchos creyentes no llegan a recibir y gozar la bendición de Dios porque no conocen a Dios. Y viven una fe sin conocer a Dios. Los falsos profetas del Antiguo Testamento decían que conocían a Dios, pero vivían una vida que no conocían a Dios en absoluto. Si hubiera conocido a Dios, no hubieran vivido así. Estos falsos profetas del Antiguo Testamento, en vez de transmitir la palabra de Dios, solo transmitía la palabra que agradaba a los hombres. El pueblo de Israel estaba yendo por camino equivocado. Y estos falsos profetas decían, no, vayan nomás, va a salir bien, van a ser bendecidos. Solo decía la palabra que le gustaba a los hombres, a los reyes, a los príncipes. No eran palabras que agradaban a Dios, sino palabras que agradaban a los hombres. Decían esta cosa porque creía en Dios, pero no conocía a Dios. Hermanos, el problema de la iglesia hoy es que no transmite lo que Dios quiere, sino solo lo que a la gente le gusta. Mucha iglesia. Hermano, a veces siento un poco disculpado, o sea, así por usted, porque muchas veces hablo fuerte aquí. Pero hermanos, trato de transmitir la palabra que Dios quiere hablar a su iglesia hoy en día. No palabra que agrada a los que vienen a la iglesia.
Puedo preparar hermoso mensaje para el éxito. Puedo preparar palabra que agrade a su oído. Pero hermanos, hoy en día mucha iglesia está haciendo esas cosas. Por eso está guiando a la iglesia, a su feligreses, a los creyentes por un camino donde no pueden gozar de la bendición verdadera de Dios. Ese es el problema de la iglesia de hoy en día. ¿Venimos a escuchar palabra de hombre o venimos a escuchar palabra de Dios? Venimos aquí para escuchar palabra de Dios. Por eso que esa palabra de Dios sea una palabra viva y poderosa que cambie y transforme nuestra vida para que nos guíe hacia una vida de creyente que agrada a nuestro Dios. Hermanos, los fariseos vivían una vida de hipocresía porque no conocían a Dios. Si hubieran sabido acerca de Dios, no habrían vivido así con hipocresía los fariseos. Ellos decían que creían en Dios. Ellos decían que eran buen creyente, que conocían la palabra de Dios. Quizá conocían la palabra de Dios, pero no conocían a Dios. No sé si les dejo entender. Muchos teólogos conocen la palabra de Dios, pero no conocen a Él. Ese es el problema de hoy en día en la iglesia. Los fariseos no vivían una vida delante de Dios, sino vivían una vida delante de los hombres, para ser visto por los hombres. Hermanos, los fariseos criticaban que Jesús estaban comiendo con los publicanos y con los pecadores. Y criticaban, ¿cómo tu maestro comen con esos pecadores? Son inmundicia, no tienen que juntarse con esto. Criticaban. Yo no me acerco a ese círculo vicioso. Mira a tu maestro. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué le respondió Jesús a estos fariseos hipócritas? Hoy en día, no sé si viene Jesús, ¿a quién dirá hipócrita del siglo XXI? ¿Qué le dijo Jesús a estos fariseos? Jesús le respondió refiriendo la palabra del profeta Oseas. Oseas capítulo 6, versículo 6, mire lo que dice. Jesús dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, mire, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué importa tanto sacrificio, holocausto, si no conoce a Dios? Dios quiere misericordia de esta gente. Lo que Dios quiere es conocer a Él, no estar ahí justificando, criticando, haciendo juicio. Había un enorme roble en un pueblo, en la entrada de un pueblo. El árbol era el orgullo de los aldeanos. Era un árbol que existía mucho antes que ellos nacieran, los aldeanos. Estaban orgullosos de ese roble inmenso. Un día, una fuerte tormenta partió el árbol por la mitad. Entonces se reveló el interior podrido de ese árbol. Por fuera parecía un símbolo de fuerza, longevidad, pero por adentro estaba enfermo y todo estaba podrido por lo bicho. Parecía así exteriormente, pero dentro estaba enfermo y moribundo. Hermanos, ¿sabe una cosa? Hoy en día, muchos cristianos viven una vida contradictoria con diferencia del exterior y del interior. Que por fuera
parecen que están viviendo forma de un pueblo de Dios. Por adentro están enfermos y se están muriendo hoy en día. Muchos creyentes, muchos pastores, parece que están bien por apariencia, pero por adentro se están muriendo. ¿Sabe por qué? Que no conocen a Dios. Una fe que no conoce a Dios hace enfermar a ese creyente. Hermanos, debido a esta causa, la iglesia está perdiendo gradualmente su vitalidad y está perdiendo su influencia y credibilidad ante la sociedad. Hay este fenómeno porque tiene una fe que no conoce a Dios. Dicen que creen en Dios, pero no conocen a Dios. Una fe que no conoce a Dios no puede ser reconocido y bendecido por Dios. Dios no es tonto, hermano. Dios, yo le digo, a los hombres podemos engañar. Y a mí, yo puedo engañarme a mí mismo con mi autorracionalización, con mi cuento chino. Después de decir 10 veces mentira, esa mentira llega a ser una verdad para mí. Y con esta autorracionalización, yo puedo engañarme a mí mismo. Pero a Él no, pues. ¿Cómo vamos a engañar a Dios? Y nuestra fe tiene que ser una fe que conozca a Dios. Para que nuestros hijos, para que nuestro hogar sea bendecido y que sea usado por Dios. Y que nuestros hijos sean usados por Dios. Hermanos, ¿cuál es la palabra que debemos aprender, aplicar a nuestra vida a través del texto de hoy que nosotros aprendimos? De esta fe que no conocía a Dios el rey Saúl. Hermanos, para finalizar, en tercero y en último lugar, hay que conocer a Dios para que uno pueda vivir una vida de verdad delante de Dios. Es importante. Hay que conocer a Dios para que uno pueda vivir una vida de verdad delante de Dios. Cuando uno vive una vida de verdad delante de Dios, llega a ser reconocido, llega a ser bendecido, llega a ser usado por Dios. Hermanos, permítame decirle, no llegamos a experimentar la gracia de Dios porque no vivimos una vida de verdad delante de Dios. No estamos viviendo una vida de verdad delante de Dios. Por eso no llegamos a experimentar la gracia de Dios. ¿Por qué no vivimos una vida de verdad delante de Dios? Porque no conocemos a Él. Si conoceríamos a Dios, viviríamos una vida de verdad delante de Dios. Hermanos, los creyentes que dicen que creen en Dios y que cosa nace fuera del lugar, les digo, no conocen a Dios todavía. No conocen. La vida de creyente es una vida delante de Dios. ¿Por qué tenemos que vivir una vida delante de Dios? ¿Por qué? Porque Dios es el Dios que ve, evalúa e interviene. No sé si le dejé entender. Dios es un Dios ve, evalúa e interviene. Por eso, hermanos, tenemos que conocer a nuestro Dios y tenemos que vivir una vida de verdad delante de Dios. Si Dios cierra la puerta, nadie va a abrir esa puerta. Permítame decirle, hermano, si Dios cierra la puerta, no hay quien pueda abrir esa puerta. Por eso, hermano, conozcamos a Dios. Y con el conocimiento a Dios, vivamos una vida de verdad delante de Dios. Entonces seremos reconocidos por Dios. Entonces seremos prosperados en todo lo que haga. No seremos bendecidos porque hizo eso, porque hizo esta.
No, seremos bendecidos, hagamos lo que hagamos, vayamos a donde vayamos. Hermanos, ¿sabe una cosa? Dios en la Biblia habla muchas personas que fueron bendecidos y que experimentaron la bendición de Dios. Eran hombres comunes y corrientes, con mucho defecto, los hombres que fueron bendecidos por Dios. Eran comunes y corrientes con cierto defecto, pero eran hombres que trataban de vivir una vida de verdad delante de Dios. Trataban de vivir una vida de verdad delante de Dios. Cuando la esposa de Potifar tentaba a José, mire lo que dice, analice bien lo que dijo José. ¿Qué dijo José? José dijo así: ¿cómo yo haría este grande mal delante de Dios? Vea, él conocía a Dios, delante de Dios, y pecaría contra él. José conocía a Dios y vivía una vida de verdad delante de Dios. Cuando el general Naamán, después de recibir la sanidad y por el precio de su sanidad, había traído una fortuna al profeta Eliseo. Entonces, ¿qué dijo Eliseo? Aquí veamos la cita bíblica. Mire lo que dijo Eliseo. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 16. Mire lo que dijo Eliseo. Mas él, Eliseo, ¿verdad?, dijo: viva Jehová, vea aquí, en cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy. Dios utilizó grandemente al profeta Eliseo porque era una persona que conocía a Dios y vivía una vida de verdad delante de Dios. Ay, no está mirando a nadie. Nadie me mira, ¿verdad? Pucha, con esto voy a vivir el resto de mi vida con todo lujo. Pucha, voy a comprar. Ya. Con eso, ¿qué va a comprar? No le digo más nada. Hermanos, por eso voy a finalizar el mensaje. Conozcamos a nuestro Dios y vivamos una vida de verdad delante de Dios para que podamos experimentar la verdadera bendición de Dios, para que podamos ser usados por Dios, para que sus hijos sean bendecidos y usados por Dios, porque la bendición de Dios, cuando Dios bendice a alguien, nadie puede impedir la bendición de Dios. Cuando Dios abre la puerta, no hay quien pueda cerrar esa puerta. Cuando Dios levanta a alguien, no hay quien pueda bajar a esa persona. Hermano, delante de este Dios misericordioso, todopoderoso, vivamos una vida de verdad ante los ojos de Dios para que seamos bendecidos verdaderamente. Que Dios bendiga su palabra. Oremos, por favor.